Señor, a ti la exaltación. Y la iglesia levanta un aplauso bien fuerte a aquel que lo merece, al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Quiero que por favor abran sus Biblias en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Esta es palabra de Jehová a Hernán Darío, al pastor Julián y a todos los que estamos aquí presentes. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, y por favor léanlo conmigo: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una vez más, léalo conmigo: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Mis hermanos, la victoria no depende de la cantidad de soldados, tampoco depende del armamento. La victoria depende del respaldo de Dios. Humanamente hablando, la ventaja la lleva el que más soldados tenga. Humanamente hablando, la ventaja la lleva el que tenga mejor armamento. Sin embargo, dice la Biblia que en cierta ocasión Gedeón iba a la batalla y Dios le depuró su ejército hasta que quedó con ¿cuántos? ¿Recuerdan? Con 300. Humanamente diríamos que Dios le debilitó su ejército, porque iba a enfrentar a miles, ahora con 300. Sin embargo, la victoria estaba asegurada, porque la victoria no depende de la fuerza humana. La victoria depende del respaldo de Dios. Quizás ellos tengan más soldados, quizás tengan mejor armamento, nosotros tenemos a Dios. Pero nosotros tenemos a Dios. Pero nosotros tenemos el respaldo de Dios. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Amén. Diga: yo tengo el respaldo de Dios. Dígalo con ganas: yo tengo el respaldo de Dios. Es importante el sonido, es importante los equipos, es importante el auditorio. Y a propósito, felicitaciones, está muy bonito el lugar acá. Pero hermanos, otros tienen mejor sonido, otros tienen mejores pantallas, otros tienen un mejor auditorio, pero no tienen lo que tiene usted. Usted tiene el respaldo de Dios. Dios está de su parte. El Señor está contigo. El brazo fuerte de Jehová está con este ministerio. El brazo fuerte de Dios está con cada uno de nosotros, los que servimos al Señor. Tenemos que enfrentar cada desafío, tanto de la vida como ministerialmente, creyendo esto: Dios está con nosotros. El brazo fuerte de Dios está de nuestra parte. De allí todo lo que has contado. Todo eso es gracias a que el Espíritu Santo está en medio de ustedes. Amén. No es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu de Jehová. Es con el Espíritu de Dios. Mis hermanos, estamos viviendo un momento muy difícil. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero creo que estamos en lo que la Biblia llama principio de dolores, y próximos a entrar en el mayor tiempo de angustia cual nunca lo ha habido en este planeta Tierra, y me estoy refiriendo a la gran tribulación. Es un tiempo de oscuridad, dijo el profeta Isaías. Tiempos peligrosos, dijo el apóstol Pablo. Pero lo maravilloso es que Dios promete en medio de estos tiempos levantar una iglesia poderosa, una iglesia que resplandezca, una iglesia que brille, una iglesia que cumpla con su asignatura como verdadera embajadora de Cristo. Amén.
Así que en medio de las tinieblas y la oscuridad, Dios está despertando su iglesia, y Dios va a levantar una iglesia muy poderosa, una iglesia como la que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así como comenzó la iglesia, así va a terminar. La iglesia comenzó siendo una iglesia apostólica. Cuando digo apostólica, me estoy refiriendo a una iglesia enviada por el Señor. Un apóstol es un enviado. Amén. Y Jesucristo les dijo que ellos iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lastimosamente, con el paso del tiempo, la iglesia fue perdiendo fuerza. La iglesia se fue degradando. La iglesia se fue adormeciendo. Pero otra vez Dios está despertando su iglesia. Otra vez el Espíritu de Dios se está moviendo en su iglesia. No solamente aquí en Colombia, sino en el mundo entero. ¿Por qué? Porque la iglesia que va a predicar el Evangelio y lo va a llevar hasta el último rincón de este planeta Tierra es una iglesia apostólica, es una iglesia tal cual como aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, me di a la tarea de buscar las características, diga características. Me di a la tarea de buscar las características de la iglesia del libro de los Hechos. Y la lista es larga. Es una lista larga y no terminaría hoy, ¿ok? Pero hay una característica que a mi entender y en mi experiencia pastoral es la más importante. Y es que la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles era una iglesia 100% dependiente del Espíritu Santo. Era una iglesia que le daba libertad al mover del Espíritu Santo. Para mí es la mayor y principal característica de la iglesia del libro de los Hechos. Amén. Una iglesia, hermanos, dependiente del Espíritu Santo. Era una iglesia que no apagaba al Espíritu Santo, que no resistía al Espíritu Santo, que se cuidaban de no contristar al Espíritu Santo. Si uno lee el libro de los Hechos, el Espíritu Santo les hablaba: hagan esto, emprendan aquello, vayan allí, no vayan allá, envíen a fulano, a mengano a la obra del ministerio. Era una iglesia que sus oídos estaban afinados y abiertos a la voz del Espíritu Santo. Amén. Ellos hacían lo que el Espíritu Santo les indicaba que debían hacer. Podríamos hablar de muchas más características, pero creo que esa es la principal. Y de hecho muchos coincidimos en afirmar que el libro de los Hechos de los Apóstoles debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. La iglesia que va a marcar la diferencia en estos últimos tiempos, antes del arrebatamiento, la iglesia que va a ser usada para llevar la palabra hasta el último rincón de este planeta Tierra, va a ser una iglesia, una vez más, dependiente del Espíritu Santo. Una vez más, que le da libertad al mover del Espíritu Santo. Es una iglesia que conoce el Espíritu Santo, que oye el Espíritu Santo, que discierne la voz del Espíritu Santo. Es una iglesia empoderada, hermanos, por el Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice que Dios hace de nosotros ministros competentes. Eso significa ministros que están al nivel de las diferentes demandas. Pero es el Espíritu Santo quien nos hace competentes. En la Biblia encontramos a un par de hombres que son un contraste. Pablo, un hombre muy letrado, y Pedro, un hombre del vulgo y sin letras. Y sin embargo, ambos fueron usados tremendamente por Dios en el ministerio apostólico. ¿Por qué? Si eran tan diferentes, porque fueron empoderados por el Espíritu Santo, porque fueron capacitados por el Espíritu Santo, porque Dios los hizo competentes con el Espíritu Santo. Amén. Necesitamos conocer al Espíritu de Dios. Necesitamos ser, como dijo un ministro ahora, ser arropados por el Espíritu Santo. Necesitamos volver a caminar en el Espíritu Santo, hermanos.
menos dependientes de nosotros mismos y más dependientes del Espíritu de Dios. Amén. Vamos a Apocalipsis, por favor. Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Yo quiero hablarle en esta noche de los 7 espíritus de Dios. ¿De cuántos? De los 7 espíritus de Dios. Tranquilo, no se escandalice con ese título. Diga los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir. Cristo viene. Cristo viene. Y nos encontraremos con Él en los aires, para estar por siempre con el Señor. Amén. Hoy adoramos por fe, hoy oramos por fe, pero llegará un día en que podamos contemplarlo y estemos junto a esa multitud que no se puede contar, compuesta por gentes de todas las naciones, adorando frente a frente al que es digno de toda la gloria. Allá vamos a vernos, allá vamos a vernos. Amén. Eso va a ser maravilloso. Nadie se puede quedar. Dígale a alguien: no te puedes quedar. No te puedes quedar. Cuando Cristo venga, tú te tienes que ir con Él. Amén. Dice: del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿De cuántos espíritus? De 7. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene, léalo fuerte, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La pregunta es: ¿quiénes son esos 7 espíritus? ¿A quién se refiere la Biblia cuando ella menciona los 7 espíritus? Es una muy buena pregunta. Amén. Y después de estudiar y de investigar, concluyo lo siguiente: cuando la Biblia habla de los 7 espíritus, es una forma como la Biblia se refiere al Espíritu Santo. Los 7 espíritus es el Espíritu Santo. ¿Y por qué 7? Porque 7 es el número de la plenitud, es el número de la perfección. Amén. Así que los 7 realmente no son 7, es un número simbólico. Los 7 espíritus representan el mover pleno del Espíritu Santo. Se lo vuelvo a repetir: los 7 espíritus representan el mover pleno del Espíritu Santo. Diga: el mover pleno del Espíritu Santo. Una vez más: el mover pleno del Espíritu Santo. Déjenme mi cuadro para la foto. ¿El mover qué, hermanos? A ver, ayúdenme. ¿El mover qué? Pleno del Espíritu Santo. Cuando digo mover pleno, es al Espíritu de Dios moviéndose en toda su dimensión. Es el Espíritu Santo moviéndose en toda su capacidad. Señores, el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Nosotros no creemos en 3 dioses. Nosotros creemos en un Dios que se manifiesta a través de 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Pero a veces la iglesia se equivoca pensando que como siempre lo mencionamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces que el Espíritu Santo es un Dios de tercera categoría. No, señores, el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, Él es eterno, Él es infinito, Él es ilimitado, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es Dios. Diga, el Espíritu Santo es Dios. Bien fuerte, el Espíritu Santo es Dios. Amén. Y la Biblia nos habla de los 7 espíritus, refiriéndose a la plenitud del Espíritu Santo. Yo creo que la iglesia del libro de los Hechos, esa iglesia primitiva de hace 2000 años, vivía en los 7 espíritus. ¿Sabe a qué me refiero? Vivía en una plenitud, o por lo menos en un nivel alto de la plenitud del Espíritu Santo. Tristemente eso se fue degradando, como ya lo dije, pero Dios lo está restaurando de nuevo. Dios lo está restaurando. Amén. Por la misericordia de Dios, tengo el privilegio de estar visitando diferentes iglesias, compartiendo en diferentes lugares, y yo puedo ver, hermanos, que Dios está despertando a su iglesia. Yo estoy viendo un avivamiento que se está gestando, hermanos. Si no lo sabían, hay una palabra que Dios ha venido anunciando para Colombia. Dios siempre de hacer algo, primero lo anuncia. Dios ha anunciado que Colombia es tierra de avivamiento y que Cali, Santiago de Cali, va a ser el ombligo, el epicentro de ese avivamiento. Vienen cosas tremendas para nuestra ciudad, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Pero Dios lo está haciendo. Es Dios quien lo está haciendo. Amén. Y por eso podemos ver muchos ministerios, hermanos, dar testimonio del despertar que están experimentando. La pandemia diezmó a muchos ministerios. Mucha gente desertó de las iglesias. Muchas iglesias, muchos ministros coinciden en afirmar que entre un 30 y un 40% de sus membresías decrecieron por diferentes factores. Tal vez realmente no habían conocido a Dios, tal vez nos equivocamos compartiendo un evangelio que no era tan cierto. Me refiero al evangelio de la prosperidad, a ese evangelio triunfalista, porque hermanos, Dios nunca promete evitarnos los problemas. Dios promete acompañarnos en los problemas, que eso es distinto. Pero cuando predicamos un evangelio y se manifiesta algo distinto, la gente se siente defraudada y se siente engañada. Ese es otro tema, hermanos. Pero en todo caso, Dios está volviendo a levantar a su iglesia. Dios está despertando a la iglesia. Hay un espíritu de oración que está cayendo sobre la iglesia, hermanos. Hay un avivamiento en todo, en la alabanza, en la adoración, en la palabra, en todo, en el evangelismo, en todo. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer que la iglesia vuelva a su estado natural. Que la iglesia vuelva a ser dependiente del Espíritu de Dios. Amén. Si hemos logrado cosas grandes con el mover en parte de la plenitud de Dios, imagínense la iglesia fluyendo en la plenitud del Espíritu Santo. Imagínense, esa es una iglesia imparable, esa es una iglesia gloriosa, esa es una iglesia, hermanos, que va a ser usada otra vez resucitando muertos, otra vez levantando paralíticos, otra vez echando fuera demonios, otra vez, hermanos, arrebatando multitudes para Cristo. Yo he hablado con muchos ministros, y nos preguntamos, ¿qué se hicieron los demonios? ¿A qué me refiero? Tú lo dijiste ahora, hace años. Yo tengo 49 años, igual que el ministro. Yo conocí a Cristo a los 16 años, hace 33 años. Hermanos, y lo normal era demonios que se manifestaban en las reuniones, bautismo del Espíritu Santo, sanidades. Era una cosa tremenda, hermanos, pero eso poco a poco se fue perdiendo. Y uno se pregunta, ¿qué se hicieron los demonios? Ya no se manifiestan. Los demonios están. Lo que pasa es que hemos apagado al Espíritu Santo.
hemos dejado de depender del Espíritu Santo. Amén. No volvimos a oír la voz del Espíritu Santo. Pero la iglesia otra vez va a ser bautizada con el Espíritu Santo. La iglesia otra vez va a aprender a caminar en el poder del Espíritu Santo. Los 7 espíritus. Ahora, vaya por favor al libro de Isaías, capítulo 11, versículos 1 y 2. Libro del profeta Isaías, casi amiguito. Libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 y 2. ¿Cuántos espíritus dice el libro de Apocalipsis? 7, ¿verdad? Y 7 es plenitud. Dios quiere moverse a plenitud en su iglesia. Isaías 11, versículos 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es esa vara? Cristo. Y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es ese vástago? Cristo. Cristo viene de la simiente de David, y David era hijo de Isaí. Versículo 2. Y reposará sobre él, número 1, el Espíritu de Jehová. Número 2, Espíritu de sabiduría. Número 3, Espíritu de inteligencia. Número 4, Espíritu de consejo. Número 5, Espíritu de poder. Número 6, Espíritu de conocimiento. Número 7, Espíritu de temor de Jehová. En Cristo se movió la plenitud del Espíritu Santo. Los 7 espíritus mencionados en Apocalipsis reposaron sobre aquel vástago. Los 7 espíritus de Apocalipsis reposaron y se movieron sobre Cristo, sobre nuestro Señor. Tú lo dijiste ahora, el ministerio de Cristo fue un ministerio corto, de tan solo 3 años, 3 años y medio. Sin embargo, fue un ministerio contundente y poderoso que partió la historia en 2. Pero como Cristo se despojó de sus prerrogativas, hermanos, como Dios, Cristo requirió de la unción del Espíritu Santo. Por eso Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Hechos 10:38 dice, cómo Cristo fue ungido con el Espíritu Santo. Cristo requirió de los 7 espíritus, es decir, de la plenitud del Espíritu Santo obrando en Él. Ahora le tengo buenas noticias. Lo que reposó sobre Cristo, Dios quiere que repose sobre la iglesia. El Padre quiere que se mueva en la iglesia. El Padre quiere que fluya en la iglesia. Amén. He estado estudiando este tema en los últimos días, pensando mucho en él, discerniendo, hermanos, créanme, orando por esto y diciéndole, Señor, yo me he movido quizás de los 7 en 3, en 4 y cuarto. Quizás usted diga, pastor, yo en 1 y medio, o en 1 nomás. La idea cuál es, que entremos en otra temporada. Que entremos en otra temporada. ¿De qué, pastor? De la plenitud del Espíritu Santo. Amén. De la plenitud del Espíritu Santo. De los 7 espíritus fluyendo de una manera continua y contundente en medio de la iglesia. Amén. Vamos a mirarlo rápidamente para luego ministrar. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Esto es una cosa maravillosa. Hermanos, el Espíritu de Dios. Imagínense el Santo Espíritu de Dios, eterno, ilimitado y todopoderoso, arropándonos. Le pregunto con humildad, ¿me veo elegante con este vestido, pastor? Ahora imagínense estar arropado por el Espíritu Santo. ¿Te imaginas lo que significa ser portadores del Espíritu Santo? Porque a donde vayamos nosotros va el Espíritu de Dios. Eso es una cosa tremenda y poderosa. Usted y yo hemos sido cobijados, hemos sido arropados por el Espíritu Santo. Ahora, no voy a hablar, porque ese sería otro tema bien extenso, del Espíritu Santo en nosotros y con nosotros, pero solamente voy a quedarme en el Espíritu Santo sobre nosotros. Y el Espíritu Santo sobre tiene que ver con poder.
Tiene que ver con poder. Cada vez que Dios llamó a alguien y le asignó una tarea, Dios lo empoderó, enviando al Espíritu Santo sobre esa persona. La Biblia dice que el profeta Samuel tomó el cuerno del aceite, lo derramó sobre David, y a partir de ese momento el Espíritu de Dios vino sobre David. La Biblia dice que Saúl se cruzó con la compañía de profetas y en ese momento el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Sansón, antes de tomar la quijada, hermanos, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos hace competentes. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos da el poder, nos da la valentía, nos da todo lo que se necesita para que seamos testigos eficaces de Cristo. Amén. El Espíritu Santo viene sobre nosotros. Número 2, espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría, hermanos, es el mismo Espíritu Santo. Es una manifestación del Espíritu Santo. La sabiduría es saber qué hacer en un momento dado, teniendo en cuenta el consejo de Dios. Repítelo conmigo. La sabiduría es saber qué hacer en un momento dado, teniendo en cuenta el consejo de Dios. ¿Cuántas veces uno se pone que no sabe qué hacer? La Biblia dice que la presión entontece al sabio. La presión, somos sometidos a presión en medio de circunstancias adversas. Pero nosotros, sobre quienes reposa el espíritu de sabiduría, la presión no nos entontece. Nosotros sabemos qué hacer en medio de la presión, pero siempre teniendo en cuenta la voluntad de Dios, el consejo de Dios. Porque hay gente que sabe qué hacer, pero teniendo en cuenta sus propios intereses. Nosotros sabemos qué hacer, pero teniendo en cuenta al Señor y su voluntad y su consejo. Amén. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, derrama sobre mí espíritu de sabiduría. Una vez más: Señor, derrama sobre mí espíritu de sabiduría. Amén. Reciba, hermano. Amén. Amén. Tú lo dijiste ahora. A veces nuestra inexperiencia, nuestra falta de sabiduría nos hace meter en camisa de 11 varas. Quizás bien intencionados, pero faltos de sabiduría. Bien intencionados, pero sin saber qué hacer. Así que, mis hermanos, los que tenemos tantos compromisos y tenemos tantas demandas y hay gente bajo nuestra autoridad, definitivamente necesitamos estar claros, hermanos, y saber qué hacer, qué decisiones tomar. Y para ello se necesita el espíritu de sabiduría. Diga fuerte: el espíritu de sabiduría. Luego viene el espíritu de... bueno, apunte esta cita por allí, por favor. Proverbios 2:6. En sabiduría, Proverbios 2:6. ¿La leemos? Pastor, ¿cuánto tiempo tengo? 15 minutos más. Bueno, Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Sana sabiduría. Porque está la terrenal, la diabólica, y está la celestial. La celestial es la sana. Amén. ¿Cuántos necesitan sabiduría? ¿Cuántos reconocen que han cometido unos errores terribles por falta de sabiduría? Créame que yo a veces me he extrañado de mí mismo y he dicho: yo a estas alturas, ya ni siquiera sin poderme sacarme la mota y cometiendo estos errores tan infantiles. ¿A cuánto les pasa así a veces? ¿Cómo dije esto? ¿Cómo salí con aquello?
Y es cuando digo, ay papá, por favor, derrama sobre mí más espíritu de sabiduría, Señor, para que yo sepa conducirme, para que yo sepa qué hacer, para que sepa qué decisiones tomar, lo que tú dijiste, para que sepa cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo actuar y cuándo quedarme quieto, Señor. Pero a veces por la falta de sabiduría, cuando hay que guardar silencio, hablamos. Cuando hay que hablar, nos quedamos callados. Cuando hay que actuar, nos quedamos quietos. Y cuando hay que estar quietos, nos apresuramos. Dice el Señor, qué locura la de este muchacho, Dios mío. Pero todo va a cambiar con el espíritu de sabiduría. Dígale a alguien, recibe el espíritu de sabiduría. Dígale, recibe el espíritu de sabiduría. Recibe el espíritu de sabiduría. Y luego viene el espíritu de inteligencia. Inteligencia. ¿Cuántos inteligentes hay en esta noche? Suena parecido, pero es diferente. La inteligencia tiene que ver con la facultad que nos da el Espíritu de Dios de aplicar el conocimiento. La gente se equivoca pensando que inteligencia es conocimiento. ¿Qué tipo tan inteligente? ¿Cómo sabe? Seguramente a usted le ha pasado como a mí. Yo he visto gente en el costal al hombro recitando cintas bíblicas. Tienen conocimiento, pero no saben aplicar el conocimiento. Así que la inteligencia, el espíritu de inteligencia te faculta para que tú apliques correctamente el conocimiento. La sabiduría te enseña qué hacer en un momento dado, teniendo en cuenta el consejo de Dios. La inteligencia te faculta para que tú apliques el conocimiento. Porque tengo un cúmulo de conocimiento que he adquirido a través de los años, escudriñando la palabra. En esta situación, el versículo que calza y que hay que aplicar es este. Y cuando usted actúa así, en el cielo dicen, allá hay un inteligente que tiene conocimiento y además lo sabe aplicar. Es que la sabiduría y la inteligencia son un matrimonio inseparable. Ahí van juntitas. Apunte por allí el de inteligencia. Job 28, 28. ¿Lo leemos? Job 28, 28. Job 28, 28. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Amén. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea, el inteligente aplica lo que sabe y se aparta. O sea, la inteligencia es el conocimiento puesto en práctica, hermanos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Hay una persona que ha tenido un fuerte dolor en uno de sus hombros. Escuchen con atención. Hay una persona entre ustedes que ha tenido un fuerte dolor en uno de sus hombros. Dios te sana en esta noche. El Espíritu de Dios te sana en esta noche. Y si usted lo cree, levante ese brazo. No, pero no todo. Y no es que lo tiene enfermo el hombro. Levante ese hombro, levántelo. Bájalo, levántalo bien arriba. Colócalo aquí. ¿Listo, mi hermano? ¿Y qué pasó? Dale. ¿El dolor? No podías hacer eso, ¿verdad? Tocarte aquí. Te dolía mucho. ¿Hasta dónde te llegaba antes el brazo cuando lo... Hasta ahí nomás. De ahí no pasabas. Bien en alto, tíralo para atrás. ¿Y el dolor? Se fue. Dale un aplauso al Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Tú lo dijiste ahora, pastor. ¿Cómo fue los fundamentalistas? ¿Cómo son? Los libres, los religiosos, nativos. Bueno, nativos, conservadores y los libres. Aquí estamos los libres. Bueno, muy bien. Dios te bendiga, hermano, por eso. Tercero, espíritu de consejo. Cuarto,
Espíritu de consejo. ¿Estamos o no estamos? Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, hermanos. Este es el consejo de Dios. Este es el consejo de Dios. Y este consejo contiene secretos. Este consejo de Dios contiene tesoros guardados entre líneas. Esta es la revelación de Dios. Aleluya. Pero yo necesito el espíritu de consejo para que me dé iluminación y yo pueda ver los tesoros que están guardados dentro de la revelación. El espíritu de consejo te ilumina la revelación para que tú puedas extraer los tesoros guardados en esta palabra. Pastor, ¿y eso qué? Hermano, eso es poderosísimo. ¿Por qué, pastor? Porque lo único que distancia a una persona de un milagro es una palabra. Y espero que entienda eso. Lo único que a ti te distancia de un milagro es una palabra rema. Aquí están locos, aquí está la revelación de Dios, pero el espíritu de consejo me ilumina para que yo pueda ver los secretos guardados, y cuando esos secretos son revelados es una palabra rema, y la palabra rema activa la manifestación de Dios. Siempre Dios, antes de manifestarse, va a revelarse. ¿Y cómo se te revela? Primero, dándote el espíritu de consejo. Pastor Manuel, yo sí leo la Biblia, pastor. Bueno, muy bien, pero venga, pastor, pero no entiendo nada. Pastor, ¿qué necesito? Usted necesita el espíritu de consejo. ¿Qué necesita? El espíritu de consejo. Dígale: Señor, derrama sobre mí espíritu de consejo. Vamos, dígale: derrama sobre mí espíritu de consejo. Amén. El ejemplo que doy, imagínense ahora de noche, estas lámparas apagadas, puertas cerradas, alguien entra y ¿qué ve con todo apagado? No ve nada porque todo está oscuro, ¿verdad? Pero cuando prenden las lámparas, esto se ilumina y puede ver todo lo que hay aquí. Así es el espíritu de consejo, te ilumina y tú puedes ver los secretos guardados aquí en el consejo de Dios. Eso es una maravilla. Amén. Proverbios 19:21. Proverbios 19:21. Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ella permanece. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, lo que le dije, el consejo de Dios, la palabra de Dios no pasa, permanece. Dice ahí la palabra, dice ahí la Biblia. Número. No, sí. A número 5, espíritu de poder. Y la cita no hay que leerla, esa la conocemos de memoria. Hechos 1:8. Pero recibiréis dunamis, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigos eficaces. Necesitamos el dunamis de Dios, el poder de Dios, hermanos. Y ese poder tiene que ver con osadía, tiene que ver con valentía, tiene que ver, mis hermanos, con intrepidez, pero también tiene que ver con respaldo de Dios. Poder para echar afuera demonios, poder para sanar enfermos, poder para resucitar muertos, poder, hermanos, para romper la timidez, para quebrantar el temor, para quebrantar cualquier cosa que se convierta en un estorbo o en un obstáculo. Espíritu de poder. ¿Espíritu de qué? De poder. De poder. Amén. El Espíritu de Dios está aquí, hermanos. El Espíritu de poder está aquí. Amén. Hay una persona aquí entre ustedes que ha estado luchando fuertemente con un problema como en sus bronquios y no sabría con exactitud qué es, pero es un problema que te dificulta la respiración. Dios te sana en esta noche. Dios te sana. Amén. Si tú crees que Dios te sanó allí donde estás, levanta tu mano y Dios te bendiga. Tú toma aire profundo, sosténlo y bótalo. Voy a contarte cuando lo sostengas 20 segundos. Toma aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, no te ahogas, tranquila hermana. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, hermana. Suéltalo. Tú antes, si hacías eso, tosías, ¿verdad? Mírame. Si antes intentabas hacer eso, ¿qué te pasaba? Inmediatamente. Vuelve y tómela profundo. Sosténlo, suéltalo. Eso se va en el nombre de Jesús. Y eres sana completamente. Amén. Dios está en este lugar. Y donde está el Espíritu de Dios, aquí hay libertad. Espíritu de poder. Nos pasó en la vigilia hace 8 días. Me subí a la tarima. Ahí estaba el pastor. Gracias por haber ido. Y apenas me subí, vi a una mujer a la que Dios le estaba quitando los quistes de los senos. Pero de esas cosas que pasan, aquí la cosa está fácil, porque el ambiente está bien preparado. De esas cosas que tú das la palabra de conocimiento y esperas que alguien diga amén y no sale nadie. Entonces tú te rascas la cabeza y dices, ay Dios mío. Y sigues, ¿verdad? Para no empantanarte en algo allí. Ok, di la palabra de ciencia, la que les dije. Al ratito se unió una morena a ella, una trigueña, y me dice, pastor, yo soy la de los quistes. Y entonces nos contó que cuando se soltó la palabra de conocimiento, que Dios estaba quitando quistes en una mujer, ella se tocó los senos y se palpó porque en ambos tenía quistes y ya no sentía nada. Ok, el martes, la vigilia fue domingo, amanecer, lunes. El martes, ella es miembro de una de nuestras sedes. La llamé y le dije, hermana Estela, cuéntame bien el testimonio. Ella me dice, pastor, hace 6 años con mi esposo entramos en un proceso difícil. ¿Por qué, hermana? Porque me aparecieron estos quistes y el temor fue que hubiese cáncer en mis senos. Durante 6 años, pastor, me dice ella, durante 6 años yo vengo en un proceso donde cada 6 meses me hacen una mamografía, pastor, y me chequean los senos a ver cómo va la situación. Por lo tanto, cada vez que se acerca la mamografía, yo entro en temor pensando que de pronto me digan, tienes cáncer. Tremendo, ¿verdad? Pastor, la vigilia fue el domingo y el viernes, 3 días antes, yo fui a una mamografía, 3 días antes. Y por supuesto que los quistes se sentían, se palpaban en ambos senos. A partir de aquella vigilia, cuando Dios dio la palabra de conocimiento y el poder de Dios se manifestó, te estoy hablando del martes, 2 días después de la vigilia, por más que yo me toque, por más que me palpo, no me siento los quistes, pastor. Pero además de haber desaparecido los quistes, se fue la molestia. ¿Qué necesitamos? Diga, poder. Más fuerte, poder. El apóstol Pablo dijo, el evangelio no consiste solamente en letras, sino en poder. Ay, pastor Manuel, yo quisiera eso, hermano. El espíritu del poder está disponible para la iglesia. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu, ¿qué más? De poder. Luego viene el espíritu de conocimiento, dice allí. Espíritu de conocimiento. A ver, conocimiento aquí no es solamente saber. No. Conocimiento aquí es revelación, es ciencia. Eso es conocimiento aquí. Lo que está fluyendo ahora, eso es palabra de conocimiento. Daniel, hermanos. Capítulo 2, versículo 22. Daniel 2, 22. Y aquí ya estoy terminando, hermanos. Daniel 2, 22. Dice: el Dios revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dios te revela lo que está escondido, Dios te revela lo que está guardado. Eso es conocimiento. Y finalmente, espíritu de temor de Jehová. Apunte 2 citas allí en temor de Jehová. Proverbios 8:13 y Proverbios 3:7. El temor de Jehová es aborrecer el mal y el temor de Dios es apartarse del mal. Amén. ¿Qué es el temor de Dios? Aborrecer el mal y
apartarse del mal. Mírenme por favor. Los 7 espíritus, la plenitud del Espíritu Santo, reposaron sobre Cristo. Por eso Él se movía en poder, levantando muertos, resucitando paralíticos, calmando las tempestades, multiplicando los panes y los peces, convirtiendo el agua en vino. El espíritu de sabiduría estaba sobre Él. El espíritu de conocimiento estaba sobre Él. Por eso Él sabía todas las cosas. Inclusive antes que hablaran, Él ya sabía lo que había en sus pensamientos. El espíritu de consejo, el espíritu de inteligencia, todo estaba sobre Él. Dios quiere, escúcheme con atención, Dios quiere que su iglesia en estos tiempos vuelva a moverse en esa plenitud del Espíritu Santo. Dios anhela que los 7 espíritus fluyan en medio de la iglesia. Si va a poder aplaudir fuerte al Señor, Dios lo quiere. Pregunto, ¿cuándo lo desean? Salga de su silla, pase rápido, corriendo acá, déjeme llorar por usted ya para terminar. Si usted dice, pastor, yo quiero eso, venga para acá. Y la rabazo te rebaquí. Ora scende le che tiene mai lui. Y la rabazo. O sotto reba canta rebequí. Y cató sote te telereso duro. Pueden recoger la silla si quieren. El Espíritu de Dios está aquí. Oh, so mama. Todo solo mamá que vi la rabazón. Vi la rabazón. Cierra tus ojos, por favor, por un momento. Cierra tus ojos. Y comienza a anhelar el Espíritu Santo. Deséalo, mi hermano. No es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Es con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Y Él va a moverse aquí en medio de ustedes, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, liberándote, sanándote, así como sanó al hermano del hombro, sanó a la hermana de ese problema de los bronquios. Él te sana de cualquier enfermedad. El Espíritu Santo está aquí para despertarte, mi hermano, pero también está aquí para darte lenguas. Yo voy a ir caminando en medio de ustedes, voy a imponer manos. Algunos van a recibir lenguas. Cuando vengan las lenguas, van a dar libertad a las lenguas, un nuevo género de lenguas. Ahí Samama Cote Requetere Machito Rojo Tonomanda. Sí, Diribiquinda. A la Cata Rabaquinda. Recibe, hija, del Espíritu de Dios en esta noche. Toda llena, Padre. Eso sí, ahí la niña, y comenzó el Espíritu de Dios a fluir. Eso dale, llena la Señora amado, toda llena, toda llena, toda llena, toda llena, toda llena, toda llena. Vamos, todos anhelándolo, deseándolo. Él viene donde es deseado. Él viene donde es anhelado. Él viene donde es deseado. Él viene donde es anhelado. Oh, Ribiquinda, Rabasoco, Tono, Mama, Masiti, Ribiquinda. Recibe, mi hermana, recibe del Espíritu Santo en esta noche. Toda llena, hermana, toda llena. Poder de Dios sobre tu vida. Poder de Dios sobre tu vida. Sé libre, sé libre. Eso, lenguas, lenguas. Oh, soco, todo manda. Vamos, lenguas, hermana, levántalo otra vez. Levántalo. Oh, soco. Y todo para ayudarte aquí. Eso, hermana.
Aquí está el Espíritu de Dios, aquí está el Espíritu de Dios. Ay, mamá. Oh, Darrabacata, recibe, hermana, recibe. Oh, Rebequinda, Sote Rebequinda, recibe, mi hermana, recibe del Espíritu Santo, recibe del Espíritu de Dios en esta noche. Oh, Samamama Rabaquinda, Uy, Rebecondo, So Rebequinda, Quinda la Rabaquinda. Eso, dale libertad, hermana, dale libertad. Ahí está el Espíritu hablando lenguas. ¡Uy! Espíritu Santo y fuego, hermana. Espíritu Santo y fuego, recibe, mi hermana. Recibe, Espíritu Santo y fuego. Recibe. Vamos, levante sus manos al cielo. ¡Ay, Rabaquita! Recibe, hijito, poder de Dios en esta noche. Recibe poder de Dios en esta noche. Rabacanda, y Sacatarra Basote Rebaquinda, se te demanda. Sabaquete Rebaquinda, Sobriquito, Sote Rebaquinda, la Interebequinda. Hoy comienza un nuevo tiempo para ustedes. El caudal del río de Dios va en aumento en el ministerio que Dios les ha entregado. Porque no es con fuerza, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Ay, mamá torre que sin que rebaquinda. Mi querida ministra, recibe de Dios en esta noche. Ay, torre baquinda. En ti se despierta todo aquello que estaba adormecido. Torre baquinda, sote rebaquinda. Dios pone una palabra profética en tu boca. Sote rebaquea. Recibe del Espíritu de Dios en esta noche. Ay, torre coto sote rebaquinda. Sete rebaquinda. Ay, la rabaquinda, la que no hablaba, la que hablaba poco. Dice el Espíritu de Dios, suelta la lengua, Saimato, rey que cada baquinda. Dios te da el poder para vencer todo temor, todo aquello que desea guardar silencio. Resplandecerás en medio de todo aquello que te ha tenido opaca. Ay, samama, rabashita, rabaquilla, dolor, roco, todo manda. Espíritu de consejo sobre ti. Espíritu de consejo sobre ti, ha fluido en mi palabra, pero viene, mi hermano, iluminación para que veas secretos, verdades, tesoros que nunca antes habías descubierto en la palabra, mi hermano. Y cuando sueltes esa palabra, va a haber un poder impresionante, mi hermano. Sobre rebatinda, dice Dios, no te preocupes, yo soy el que doy el crecimiento, yo soy el que añado las almas, no te preocupes, yo voy a añadir, yo voy a traer las almas al ministerio que te he dado. Soma más que te rabaquina. Vamos, todos anhelando. Más. Y la rabasotere. Ayúdenme a ministrar, por favor. Recibe, mi hermana. Ay, somama, roco, todo, vaquinda. Ínala. Soto, el Espíritu de Dios sobre ti. El Espíritu de Dios sobre ti, mi hermana. El Espíritu de Dios sobre ti, toda llena. Espíritu activado en ti. El Espíritu de Dios sobre ti. Eso soy mamá. Más. El Darío dijo, ayúdanos a ministrar los dones a ti. Hoy, mamá, más, hermanita, sobre ti. Uy, y recibe, mi hermana, libertad, recibe libertad. Hoy, eso es. Poder de Dios sobre ti en esta noche. Oh, manifiesta la semilla, Padre. Bendiga a este joven.